Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Perlas del Cielo. Estamos arrancando esta semana con un día de atraso. Pedimos disculpas a todos nuestros oyentes, los oyentes de este podcast Perlas del Cielo. Mire, estuvimos el fin de semana que pasó en el campamento Youth Together, el campamento que organiza la red de iglesias Israel acá en Guayaquil, Ecuador. Y tuvimos el privilegio, el honor y la tremenda responsabilidad de ser invitados junto con mi esposa, mi hija también. Y pues no tuvimos unos problemas de logística, de organización para armar la perla de ayer, ¿no? Pero ya estamos retomando esta semana, hoy día martes, para que reciban de parte de Dios una perla del cielo. Hoy día martes. La perla de hoy se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer los versos del 15 al 17. De hecho, este texto lo vamos a usar algunos días. Quiero compartirles algunas cosas que nos han ocurrido en esta semana. Pero bien, dice la perla, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Mire, siempre en cada país, en cada continente va a estar el debate sobre qué es pecado y qué no es pecado. Y generalmente el debate se centra en función de la perspectiva cultural de cada país. Por ejemplo, si en un país por cultura se consume vino o cerveza, en ese país probablemente los cristianos no consideran pecado el consumir este tipo de bebidas alcohólicas. Si en otro país tienen por cultura fumar, pues los cristianos de ese país probablemente, o algunos cristianos, considerarán que no es pecado fumar. Lo mismo ocurre con los tatuajes, con el uso de piercings. Si en ciertos países es cultura o forma parte de la cultura el tatuarse o usar piercings, entonces probablemente los cristianos no considerarán pecado este tipo de cosas. Les llamarán arte, les llamarán herramienta evangelística, etc. Pero creo que el problema parte justamente de partir de la perspectiva cultural de lo que es pecado. Y no partir desde la perspectiva de Dios, de la perspectiva del idioma que Dios ha utilizado para hablar del pecado, ya sea en el Antiguo Testamento con hebreo, arameo, y en el Nuevo Testamento con el griego y los distintos dialectos que usa el Nuevo Testamento. Entonces, esta perla de hoy tiene como propósito invitarle a que no vea el pecado desde su perspectiva cultural, desde las modas, desde las cosas que han cambiado, porque cuando hacemos eso, tendemos a negar cosas que probablemente no son pecado y terminamos aceptando cosas que sí son pecado simplemente porque la cultura va cambiando, porque los tiempos van cambiando. Entonces uno tiene que ir adaptándose, dirán. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se ve el pecado desde la perspectiva cultural, porque la cultura va cambiando. Los tiempos van cambiando. Entonces, eso es algo que a mí me quedó más que claro en este fin de semana en el campamento de jóvenes. Pero bueno, de esto les contaré más adelante en los próximos días de esta semana. Así que veamos el pecado como Dios lo ve, estudiando, escudriñando los idiomas que Dios ha utilizado para referirse al pecado. ¿Qué significa pecado para Dios? Entonces, de esa manera tendremos mejores herramientas para saber, determinar qué cosas realmente son pecado de este mundo y que tal vez las estamos practicando,
y qué cosas no son pecado en este mundo y que las estamos rechazando. Esto ha sido la perla de hoy. Nos veremos el día de mañana con más perlas del cielo. Dios te bendiga.